Ahora doy la palabra a nuestro querido hermano, al hermano Petkov, presidente de la Acción General, que va a tener el primo tópico de este día, del título El sellamiento de los 144.000. Así que doy el bienvenido a nuestro presidente mundial, el hermano Svetan Petkov. Que el Espíritu Santo lo pueda ayudar y también que la gente pueda escuchar este mensaje muy importante. Pastor Petkov, el tiempo es suyo. Muchas gracias, querido hermano Caputo y todos los hermanos pastores de la División Europea. Gracias por invitarme a ser parte de este evento, de ese simposio. Es un placer también ver a mis colegas y hermanos de Europa. Es una experiencia muy especial. Vamos a empezar con nuestro programa. Мы начнем нашу... Entonces, vamos a estudiar el tema que se me asignó. Vom studia tema sigillării celor 144.000 de fe. Por eso no voy a tocar también por limitaciones de tiempo. Because of the limitation of time. For those that know it, if I have a PowerPoint for all the people that vamos a tocar algunos puntos que están introducidos en el adventismo en el último tiempo, que prácticamente perjudican nuestra fe o nuestra comprensión de ese tema como la tenemos originalmente en nuestros principios. El sellamiento de los 144.000 proviene de Apocalipsis capítulo 7 y aquí tenemos versículos 2 y 3 donde dice que 4 ángeles están prácticamente esperando para que este sellamiento toma tiempo y se haga ese sellamiento. ¿Qué significa? Que el sellamiento es un asunto sumamente importante. Todo, además, el desarrollo de los eventos están parados para que este sellamiento se hace. Una vez más, entendemos que ese tema es muy importante. A veces se ha pensado que sellamiento de los 144.000 no es un tema de salvación y que no debemos tenerla dentro de nuestros principios de fe, pero estos versículos dicen exactamente lo contrario. Dice que ese tema es la tema central del plan de salvación prácticamente, después claro que el sacrificio de Jesús. En ese PowerPoint vamos a considerar 4 elementos importantes. Número 1, que es el sello, porque ahí hay algunas discusiones. Después tenemos quién es el mensaje del sellamiento, cuándo es el tiempo de sellamiento y el último son los siervos que fueron sellados. ¿Quién son esa gente que están sellados? Aquí tenemos las dos, ¿cómo se llama? Las citas. Primero tenemos 2 citas en el lado izquierda, Efesios 1 y Efesios 4, 30, en el cual esperáis también vosotros y oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creéis fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Prova a farlo tu, perché se mi fa confusione. Tenemos una parte donde en la Sagrada Escritura, en la Biblia, se habla de un sello que es el Espíritu Santo. Y del lado derecho tenemos Ezequiel 20:12, por ejemplo, y diles también mis sábados que fueron por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Aquí es que en el lado derecho tenemos el sábado, que es una señal o un sello que nosotros creemos, y en el lado izquierdo tenemos que el Espíritu Santo es el sello. Hay una tendencia grande en el adventismo en el último tiempo creer que el sábado no es de verdad el sello del sellamiento, sino el Espíritu Santo. Esa creencia tiene una consecuencia enorme porque entonces la lluvia tardía se considera el único evento que hace este sellamiento. Entonces solo la gente que vive en el último tiempo van a ser sellados y no antes. Eso es una teoría adventista que está penetrando también dentro de nuestra iglesia. Vamos a ver hasta qué eso es cierto o no. Aquí tenemos un testimonio que Abbiamo dice, una testimonianza che dice es el sábado. Eso es un testimonio che il que Signore repite en muchos diferentes lugares. Yo tengo solo una prueba aquí. Yo creo que cada uno de nosotros puede buscarse los otros testimonios. Hoy el mensaje de verdad, hombres y mujeres llegan a aceptar el sábado, unirse con la iglesia por medio del bautismo. Deben llevar el sello de Dios, observando el sábado de la creación. Es muy claro, no hay ninguna necesidad de interpretación. Después viene un otro testimonio que ya introduce algunas cosas quizá nuevas. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad y otros, y muchos que no reciben el sello de Dios en sus frentes. Y más allá se explica que prácticamente ¿cómo se llama? Un cuidado, una guardia del sábado formal, una práctica de religión formal no puede salvarnos, no puede sellarnos. Por eso, solo creer en el sábado, ir a la iglesia en sábado, eso no es un asunto supersticial, mágico, que ya uno recibe un sello invisible, sino es algo mucho más espiritual, ¿sí? Entonces entendemos que sin el Espíritu Santo uno no puede guardar el sábado. Vamos a ver más allá que eso ya se comprueba. El sello y la lluvia temprana y tardía. Vamos a ver cómo están unidos prácticamente esos dos sellos que lo vemos en la Biblia. Aquí en los testimonios se avisa que no es ninguna contradicción, no son diferentes sellos, es un mismo sello, solo que el sello del sábado se pone a los creyentes por el Espíritu Santo si ellos están preparados para recibirlo. Aquí el primer testimonio es muy importante. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros redimir los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma y todo contaminación. Entonces la lluvia tardía será sobre nosotros o caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? Es que el carácter es prácticamente el sello completo. El sábado es solo un asunto externo porque se hace un debate internacional, entonces el sábado se muestra como una señal de obediencia, dice hermana White también. Pero en realidad es un carácter reformado, un santificado. Eso es que
que dice ese testimonio. Pero en el momento cuando se recibe ese carácter y cuando se recibe el sello, prácticamente se recibe también el Espíritu Santo. Si estamos en tiempos posteriores, recibimos la lluvia temprana. Si estamos en el tiempo último, recibimos la temprana y la lluvia tardía. Aquí un otro testimonio, mensajes selectos. Antes que sea completamente terminada la obra de Dios y finaliza el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Así que entendemos que el Espíritu Santo y el sábado funcionan justamente o juntamente en el sellamiento. No hay ninguna diferencia. No se puede decir que el sello es el Espíritu Santo o es el sábado, porque sin el Espíritu Santo no podemos guardar el sábado, no podemos estar santificados y jamás podemos ser sellados. Así que las dos cosas no son, no es una diferencia, sino es una misma cosa. Entonces aquí tenemos una conclusión. El sello, primero es el sábado, tenemos esta evidencia, es la Biblia. Después es el Espíritu Santo, evidencias bíblicas y también el espíritu de profecía. Pero también dice el espíritu de profecía que no es un guardar el sábado formalmente, sino un carácter sin mancha. Vamos a ver que esos son también las características de 144,000. ¿Qué es el mensaje del sellamiento? Eso también es un asunto que está combatido en los últimos momentos. El adventismo no se cree más, está desbaratada prácticamente los fundamentos adventistas y muchos adventistas pierden su identidad como adventistas. Y nosotros no podemos permitir eso porque la palabra de Dios está muy clara en el asunto del sellamiento. Vamos a ver de qué mensaje estamos hablando. Y una reunión efectuada de Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, recibí una visión panorámica de la proclamación del mensaje del sellamiento. Eso es una visión de hermana White y ella lo recibe en 1848. También 1848 es cuando se recibe el mensaje del sábado. Joseph Bates es que trae ese mensaje, lo distribuye y se acepta oficialmente por la iglesia. Entonces, inmediatamente después de esta visión, hermana White se acerca a James White y dice, mira, hay que hacer una revista. Y la revista debe compartir con todo el mundo esta verdad presente. Porque la verdad presente es que es la verdad del sellamiento. Entonces entendemos que en este sellamiento prácticamente el mensaje entra todos los mensajes, mensaje del santuario celestial, de que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, de la puerta abierta a la puerta cerrada, del mensaje del sábado, la ley de Dios, juntos con el evangelio, los tres mensajes angélicos, todo juntos hasta la reforma pro salud. Hay testimonios que dicen que el ministerio de salud es parte del mensaje del sellamiento. Todo está, toda la verdad adventista prácticamente está concluyendo el plan de salvación, está introduciendo una luz que en acuerdo de hermana White jamás los cristianos han tenido en el pasado. Por eso, como tenemos la luz plena y más extensa, entonces ahí es donde
nosotros también debemos presentar y debemos ser partes de ese número especial, 144.000. Una otra prueba del mensaje del sellamiento es el mismo contexto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 es, ahí está el número de 144.000 y el número 6 sabemos que es el primer mensaje angélico, después venimos al segundo, al tercero y así termina el capítulo 14 con el juicio de Dios. Entonces, ten la verdad presente. Tenemos los 3 mensajes angélicos, tenemos el sábado, tenemos la doctrina del santuario y tenemos prácticamente todo juntos, es la verdad presente. Vamos a ver el tiempo del sellamiento. El tiempo del sellamiento es aquí muy claro también. Tenemos aquí un testimonio, por ejemplo, de los primeros escritos. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Eso está en 1851. Ese testimonio está dado en 1851, que significa que hasta este tiempo, y en este tiempo, hermana White ya consideraba que están en el tiempo del sellamiento. Y eso lo tenemos en muchísimos testimonios. Aquí es una otra cita muy importante. Vi que ella, hermana Hastex, estaba sellada de ser, y se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000. Vi que no necesitábamos afligirlos por ella. Descansará durante el tiempo de angustia. Es interesante ese testimonio porque nosotros sabemos por el inglés, el original del testimonio, que cuando se dice con 144.000 no significa que ella es una parte o se junta con ellos, pero es dentro, es parte de 144.000. No se puede violar el texto, obviamente, pero es interesante que también sabemos que 144.000 provienen del tiempo de angustia, pero sabemos también, existe ese mensaje, que la gente que está débil, entonces ellos se mueren antes del tiempo de angustia para que no sufren tanto como los otros que están vivos durante el tiempo de angustia. Entonces, entendemos que el sellamiento sucede antes del tiempo de angustia. Este testimonio es en 1850, igual como el otro, 1851. Entonces entendemos que el sellamiento empieza desde este tiempo. No podemos violar los testimonios y decir, no, es simbólico, no es simbólico. No es, es realmente así como está. Aquí hay un testimonio que es netamente en inglés, no existe la traducción en español y por eso lo tengo aquí. Es una carta 106 de 1897. Usted que lo tiene en su pantalla lo puede traducir con Google después si quieren. Yo no quería darle una traducción más o menos, ¿sí? Pero ¿qué dice ese testimonio? Que prácticamente el tiempo del sellamiento está atrasado. Dice aquí que igual como Israel, como el antiguo Israel, que estaban llenos de iniquidad y de pecados, entonces igual también en el tiempo presente, el pueblo de Dios se ha apartado del camino. Por lo tanto, el tiempo del sellamiento se está extendiendo o se está atrasando.
Y es muy interesante, ese testimonio viene en 1897. Testimonios semejantes tenemos relacionados con la lluvia tardía. En 1888 dice hermana White que la lluvia tardía estaba lista para ser dada al pueblo de Dios, pero por no recibir el mensaje de Cristo nuestra justicia, entonces no recibieron la lluvia tardía. Igualmente con el sellamiento dice que por la iniquidad del pueblo se está atrasando el sellamiento. Obviamente, posiblemente si el pueblo de Dios tenía ¿cómo se llama? Su condición espiritual en el nivel necesario, entonces no necesitaríamos pasar por la guerra civil, la guerra mundial, primera, segunda, todo eso. Pero como se atrasó todo, entonces, mira, estamos en esas dificultades hasta hoy. También hay testimonios que hablan del fin del tiempo. Los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. No hay ninguna contradicción con los otros testimonios. En contrario, entendemos que el sellamiento empieza desde el tiempo de hermana White. Sigue, está atrasándose, obviamente, por la iniquidad del pueblo. Sabemos que por eso fue necesario que una reforma surge dentro del adventismo. Nosotros somos esa reforma. Entonces, hasta el fin del tiempo, el sello se dará también a las personas que son vivas y que reciben Jesús. Aquí tenemos esas dos fechas, el tiempo. Nosotros consideramos la fecha 1844 por la profecía, porque entonces cuando empieza el nuevo periodo de la iglesia, la Odisea. Sin embargo, vemos que la visión del mensaje sellador se dio en 1848, igual el práctico de guardar el sábado empieza en 1848. Pueden ver las dos fechas. Lóboro toma 1848 como el principio del sellamiento, pero también no es tan equivocado considerar 1844 porque entonces es cuando se cumple la profecía. Retraso del sellamiento por la iniquidad del pueblo de Dios. Hasta el fin del tiempo de gracia vamos a tener este sellamiento. Así que empecemos 1844 y terminamos antes de la venida de Cristo. Vamos a ver los sellados de Dios 144,000. Aquí dice, hermanos, en capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 4, y oí el número de los sellados. ¿Cuánto? El número de los sellados, 144,000 y de todos los tribus de los hijos de Israel. Vamos a ver cómo es este número. Un asunto muy importante aquí es la pregunta si este número es literal o es simbólico. Eso es algo que también fue liberado y fueron preguntas hasta la conferencia general. Vamos a ver, vamos a analizar solo los versículos bíblicos. No tenemos mucho tiempo. Ya escuchamos un testimonio que decía que hermana tal fue parte de ese número, así que entendemos que eso empieza desde 1844. Pero ¿es ese número literal o es simbólico? Vamos a ver. Aquí tenemos dos números. Número 12, son 12 tribus. De cada tribu, 12,000. Entonces, el resultado de ese cálculo es 144,000. Vamos a analizar esos números, obviamente. Primero vamos a analizar el número 12. Vamos a ver si el número 12 es simbólico o es literal.
Apocalipsis 21:12 dice, y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y en nombres escritos, que son de los 12 tribus de los hijos de Israel. Número 12, aquí se presenta de nuevo y de ninguna manera es espiritual o se considera simbólico, si nosotros creemos que son 12 puertas, son 12 patriarcas y eso no contiene nada simbólico en ese sentido. Después tenemos Apocalipsis 21:14. Otra vez tenemos la descripción de la ciudad. Y aquí están 12 fundamentos y 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nada simbólico, es literal. Apocalipsis 21:21 dice, y los 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta era de una perla. Bueno, sabemos que también las 12 puertas, los 12 fundamentos de Jerusalén celestial, nada es simbólico, es literal. Y sabemos que también se refiere de los 12 caracteres que están describidos o están presentados por los patriarcas, y entonces son los 12 diferentes tipos de carácter de los salvos. Nada simbólico. Vamos a ver el número 12.000. El número 12.000 es un número de los salvos, de los santos, de los siervos de Dios. Y la Biblia tiene en varios lugares una descripción y también tiene una presentación de los números. De los números de los salvos, de los números de los fieles, ¿sí? El primero de los reyes, es una larga lista de todos los tribus. ¿Cuánto de cada tribu? Hay una otra lista de no solo de número de los tribus, pero cuántos soldados, cuántos caballos, cuántos carruajes tenían para guerra, y todo eso son informes que tenemos en la Biblia, y jamás esos informes tienen algo que ver con algo simbólico. Siempre lo hemos aceptado como un número literal. Obviamente es un número redondo, redondeado, sin embargo es un número literal. Aquí tenemos también en Primero de los Reyes 20:15, aquí dice, se reconoció los criados de los príncipes y de las provincias, de los cuales fueron 232. Luego reconoció todo el pueblo, todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. No tenemos ningún problema con eso. También esta cita es donde dice que yo haré y queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal. Es un texto famoso. Jamás hemos pensado que esos 7,000 es un número simbólico. Vamos a ver el Nuevo Testamento. En Hechos 4:4 tenemos los salvos. El número de ellos que se unen con la iglesia son 5,000 por la predicación de los apóstoles. Jamás hemos pensado que estos 5,000 es un número simbólico. Por lo tanto, la Biblia siempre usa los números de los salvos, los números de los siervos de Dios, como un número literal. Entonces, número 2 es literal, número 12,000 es literal. Entonces, el resultado no puede ser un número simbólico, es 144,000, es el resultado del cálculo. Entonces, debe ser, en acuerdo del contexto, un número literal. Un otro problema que encontramos en ese punto doctrinal es que el número está combinado con un texto simbólico. ¿Qué es esa la combinación? 144,000
es literal, pero después sigue Israel o los tribus de Israel, pero sabemos que ese Israel no es Israel literal, sino espiritual. Entonces, muchas personas dicen, pues como Israel es un asunto espiritual, entonces debemos considerar el número 144.000 igualmente espiritual. Pero vamos a ver si eso es así o no. Vamos a ver ejemplos bíblicos, porque la Biblia se interpreta a ella misma, ¿sí? Daniel 8:14, tenemos la misma combinación de un número y después viene una palabra que él se considera simbólicamente o espiritualmente. Y él me dio hasta 2.300 días y tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Aquí tenemos el número 2.300, pero después tenemos la palabra días, que no es literal, es profético. Sin embargo, los días no son días, son años, sabemos esto. Sin embargo, el número 2.300 no cambia su significado. De ninguna manera hemos considerado en esa profecía que el número 2.300 es simbólico solo porque días no es días, pero es años. Sigue ser igual. Vamos a ver una otra profecía, Daniel 9:24. 70 semanas hasta determinado sobre tu pueblo. Tenemos número 60 y tenemos la palabra semanas. La palabra semanas no son semanas, son cada semana 7 días, y 7 días no son 7 días, son 7 años. Todo es profético. Sin embargo, el número no cambia. Así que, hermanos, en el contexto bíblico nosotros no podemos violar el contexto. Jamás podemos considerar en ese sentido que el número 144.000 es un número simbólico solo porque Israel, que sigue después de eso, es una palabra espiritual o debe considerarse espiritual. Así que vamos a ver una otra parte, las calidades de los 144.000. Yo creo que todos conocemos los textos. Los textos son en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14 y también los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 15. Ahí es donde tenemos toda la información de las calidades de los 144.000. Primero, número uno, que entendemos que es que los 144.000, los siervos de Dios, son sellados y son numerados, o sea, son contados, porque se cuenta de tribu tal tanto, de tribu tal tanto. Entonces es un número exacto, es un número preciso, un número que es resultado de una calculación. Es increíble el énfasis que se da a este número. No hay un otro número que se presenta de los salvos, me refiero, que se presenta con tanto énfasis. Ellos tienen una vestimenta blanca. Después dice que ellos cantan un cántico nuevo, en acuerdo de Apocalipsis 15, entonces eso es el cántico del Cordero y de Moisés, un cántico que nadie más lo puede contar. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia especial. En capítulo 14 dice que 144.000 son vírgenes. ¿Qué significa eso? Que tienen un carácter santificado. Tenemos la explicación de los vírgenes, por ejemplo, de la parábola en Mateo 25, y ahí hermana White explica qué significa de los 10, que son los 10 vírgenes. Son vírgenes porque tienen un mensaje especial, un mensaje perfecto. Entonces, ellos son vírgenes. Igualmente, 144.000 son vírgenes porque son santificados. Dice después que sin mentira, sin mancha, delante del trono. Y aquí tenemos la confirmación de hermana White que
prácticamente el sello no se dará solo a gente que guarda un sábado formal, sino de personas que tienen santificado su carácter, una confirmación absoluta de parte de las Sagradas Escrituras y de los testimonios. Después dicen que los 144,000 siguen el Cordero donde él va a ir. Es una guardia especial que acompañaría a Jesús en la eternidad. Aquí está la presencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son los tres señales fundamentales del pueblo de Dios de los últimos tiempos. Es por eso que consideramos necesario, cuando se hizo el logo de la conferencia general, que se ponen esas dos palabras, que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, eso es una presentación panorámica de qué son los 144,000, de dónde provienen, qué mensaje tienen y qué es el sello que prácticamente lo hace un pueblo diferente de todos además. Han preguntado, hermana White, si este número no es muy pequeño. Y eso es una pregunta que nos preguntamos nosotros hoy día. Pero, oye, si vamos a empezar de contar los 144,000 desde 1844 o 1848 hasta el fin del tiempo, pues eso se nos ve muy poco, se nos ve muy poco. Sin embargo, aquí está la respuesta de hermana White. Ella dice que este mensaje tiene un propósito y el propósito de este mensaje está aquí en este testimonio. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para alarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciben el sello de Dios vivo obtendrá el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Una vez más, veremos que cuando ese testimonio fue dado, el Manawai consideraba que todas las personas que vivían en ese tiempo, si se esforzaban y recibían ese carácter, podían ser sellados y ser parte de 144,000. De ninguna manera esos 144,000 son solo los vivientes cuando viene Jesús. Eso no está en los testimonios de hermana White. Tampoco se puede entender esto en la Biblia. Y también entendemos, hermanos, que este mensaje tiene o debe producir, de ese mensaje debe producir una reacción en ellos que lee Apocalipsis capítulo 7 y 14, pensando que ese número es un número limitado y debemos poner toda nuestra esfuerzo para colaborar con el Espíritu Santo, porque esa es la única manera como podemos alcanzar ese carácter sin mancha y recibir la lluvia tardía con ayuda de Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Estoy junto sin tiempo. Podemos estudiar más, podemos hacer un seminario solo relacionado con 144,000, pero yo creo que eso con un principio y tocando los puntos más importantes para una hora de seminario, yo creo que sí podemos considerar esos testimonios y agradecemos a Dios por la luz que Él nos ha dado, también por el gran privilegio ser parte del pueblo de Dios, de ese número elegido especial de los santos que estarían con Jesús para siempre. Amén. Ahora damos la palabra al hermano Petkov por una oración, para concluir con una oración. Gracias, gracias. Oremos, hermano.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos en unirnos con todos los hermanos, obreros, pastores, dirigentes de Europa y considerar esos temas tan importantes, los señales del tiempo, la cronología de los eventos y especialmente el sellamiento y el número de 144,000. Te agradecemos, Señor, porque tú has dado esas oportunidades de conectarnos sin viajar y sin físicamente estar juntos, escuchar este mismo mensaje. Ayúdanos, Señor, para poder reunirnos más, para poder estudiar profundamente tu palabra y poder obtener el conocimiento necesario para ser partes de este número 144,000. Ayúdanos, Señor, para que todos podamos recibir el sello de Dios vivo, el sello que es el sábado, pero también un carácter sin mancha, Señor. Ayúdanos a recibir la lluvia temprana y tardía, recibir el refrigerio y el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.